Señor, gracias por esta noche. Y gracias por tu palabra. Y por la oportunidad que tenemos esta noche a estudiarla. Y Señor, bendice este tiempo. Señor, prepara nuestros corazones y nuestras mentes para recibir de tu palabra hoy. Señor, tu palabra vive. Y tu palabra aplica a nuestras vidas hoy. Y Señor, que tenemos corazones abiertos y dispuestos a recibir su mensaje. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Primero de Pedro. Y estamos en capítulo 2. Entonces abre sus Biblias a Primero de Pedro, capítulo 2. Y la semana pasada comenzamos a ver la sección de esta epístola que nos habla de nuestra conducta en este mundo como testigos, ciudadanos, y hemos visto esto la semana pasada, siervos y en nuestras familias. Y hoy veremos la sección que nos dice cómo conducir nuestras vidas como siervos, y nuestro ejemplo a seguir es, ¿qué piensa? Jesús. Es Jesús. Entonces vamos a leer nuestro texto por completo. Capítulo 2 y empezamos en versículo 18 y vamos a leer hasta el final de este capítulo. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Durante este tiempo, en el Imperio Romano, habían millones de esclavos. Entonces, muchos de los miembros de la iglesia antigua eran esclavos o trabajaban para paganos. Posiblemente está pensando, Jaime, no somos esclavos. Pero la palabra aquí usada como criados es la palabra griega oiketeia, y no la palabra doulos que normalmente vemos usado por la palabra esclavo. Oiketeia es una palabra usada
para describir cualquier persona que está empleado en servicio a otra persona. Eso es decir, podría ser un esclavo o simplemente alguien contratado para hacer un trabajo. Entonces eso es decir, una persona en general, es la palabra más general. Para nosotros hoy en día, describe la relación entre un empleado y su jefe, o simplemente alguien que tiene una posición de autoridad sobre nosotros. Y hay jefes buenos y malos, ¿verdad? Si usted ha trabajado por mucho tiempo, sabe, hay una diferencia entre jefes. Pero aún así, la idea aquí es que nosotros tenemos una responsabilidad en cómo nos conducimos. Nuestra conducta es un testimonio poderoso ante los demás, incluso ante quienes tienen autoridad sobre nosotros. La exhortación es clara aquí en versículo 18. Si su amo es afable o duro, la palabra griega en realidad significa una persona torcida. Entonces, si su amo es afable o duro, necesitamos someternos y respetarlos. Y eso es la responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Como nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, no sirviendo solo cuando se les esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo. Sirven de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá de parte del Señor, sea siervo o libre. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí en versículos 19 y 20 cómo debemos conducirnos cuando enfrentamos cualquier circunstancia donde experimentamos injusticia. Y bueno, antes que movemos adelante, esto no está hablando de un abuso en una relación o un abuso en un matrimonio o un abuso en su trabajo. ¿Me entienden? Eso es algo diferente. No podemos venir aquí y decir, estoy sufriendo esta cosa, entonces es mi responsabilidad permanecer en esta situación. No, posiblemente la situación es peligrosa para usted o sus hijos o su familia, o el tratamiento de un jefe en el trabajo es incorrecto y tenemos una responsabilidad, especialmente donde trabajamos también para proteger otras personas. Entonces, no estamos hablando de este tipo de injusticia, ¿ok? Entonces, en versículo 19, continuamos. Dice que la razón o motivo de nuestro bien comportamiento es a causa de la conciencia delante de Dios. Esto involucra el hecho que siempre estamos conscientes de la presencia de Dios con nosotros, pero también de la relación que tenemos
con Él. Es una relación. Tenemos íntima con nuestro Señor y Salvador. Es decir, sabemos que cuando servimos o hacemos cualquier otra cosa, estamos sirviendo a Dios. Vea lo que dice en Colosenses 3, 17. Colosenses 3, 17. A todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es todo en palabra o hecho. Cuando estamos sirviendo o haciendo cosas, estamos haciendo esto por nuestro Señor. Es en servicio a Él. Y esta es la cosa. Dios sabe nuestras situaciones y mientras estemos en una posición de sumisión, tenemos la responsabilidad de comportarnos de una manera que complazca nuestro Dios. De nuevo, esto habla de nuestros testimonios, especialmente ante los que tienen autoridad sobre nosotros, que tenemos la responsabilidad de reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando reflejamos a Cristo, ¿sabe qué pasa? Eso agrada a nuestro Dios. La tendencia humana bajo la injusticia es tomar represalias, ¿verdad? Y demandar nuestros derechos. Pero cualquier persona puede tomar represalias. Pero tenemos la responsabilidad bajo el control del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es esencial porque no podemos hacer esto en nuestra carne. Pero tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad sobre nosotros de una manera que reflejemos a Jesús. En versículo 20, Pedro empezó diciendo simplemente, si usted hace lo incorrecto y recibe un castigo, ¿qué mérito se merece? La verdad, imagínense, si su hijo hace algo incorrecto, recibe su castigo y luego dice, ¿y dónde está mi premio? ¿Para qué? Es porque yo recibí su castigo pacientemente. Sí. Eso simplemente son las consecuencias de sus acciones, nada más. Pero cuando recibimos un maltrato sin causa y lo soportamos pacientemente, recibimos la aprobación de Dios, porque cuando hacemos esto, reflejamos a Cristo. Vamos a continuar, versículo 21. Leamos de nuevo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Este versículo habla del hecho que hemos sido llamados a seguir a Cristo en carácter y conducta. Y esto incluye cuando sufrimos una injusticia. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. La palabra también en versículo 29 habría sido un gran consuelo para cada persona
cada persona recibiendo esta carta, porque sabrían que Jesús es quien también sufrió injustamente, entendía cómo ellos se sentían. Y esa es la cosa. Cuando sufrimos injusticia, Cristo, más que cualquier otra persona en este mundo, entiende. Él entiende. Esto es nuestro Señor. Tenemos una relación cerca. Él entiende nuestros sufrimientos. No hay nada que podemos experimentar que Él no entiende. Es buenas noticias. Eso debería ser un gran consuelo para nosotros. A conocer nuestro Señor, conoce nuestros sentimientos. Dice en versículo 21 que Cristo nos dejó un ejemplo a seguir. La palabra griega que Pedro usó aquí es la palabra hypogramón, que da una imagen poderosa. Esta palabra es usada para describir un ejercicio de caligrafía cuando un niño traza sobre una letra que su maestro dibujó para que aprendan a escribirla. Y si ustedes tienen hijos, saben, cuando llegue el cuaderno y tiene la letra, está tratando de hacerlo, ¿verdad? Y estamos mirando pensando, ¿cómo es posible? Eso es difícil, tiene las líneas. Pero en el principio es difícil, ¿verdad? Pero poco a poco pueden aprender cómo hacerlo. Y la imitación es cada vez más fácil. Entonces, la imagen que tenemos aquí es que sigamos los pasos de nuestro Señor caminando en sus huellas. Así como cuando un padre caminando por la playa y su pequeño hijo pone sus pies en las huellas de su papá en la arena. Es hermoso, ¿verdad? Cuando vemos esto, porque muchas veces el papá no sabe nada, simplemente está caminando y su hijo está atrás tratando de hacerlo, pero es difícil. ¿Por qué? La distancia entre las piernas, pero está tratando. Pero es una imagen. ¿Qué pasa? Cuando el hijo está caminando o está creciendo, puede hacerlo mejor, ¿verdad? Y hay una imagen para nosotros cuando crecemos, cuando maduremos espiritualmente, cuando crecemos en la semejanza de nuestro Señor, parecemos más y más y más como Él. Pero eso es el llamado para nosotros a caminar en sus huellas. Eso es decir que Cristo es nuestro ejemplo. Y la idea es que nuestra imitación de Cristo es de tal modo que cuando la gente vea nuestras vidas, pueden ver a Cristo. Y incluso en cómo respondemos ante el sufrimiento. Y eso es importante. Cada persona puede responder con enojo cuando recibe injusticia. Pero es otra cosa cuando la persona recibe injusticia y toma esto pacientemente. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús fue el hombre perfecto. Eso es lo que está diciendo. Él nunca pecó. Él fue inocente en palabra y acción. Piensen en eso por un momento. Él fue inocente en palabra y acción. Entonces,
cada cosa que Jesús sufrió, lo sufrió injustamente. Cada cosa. Continuamos. Versículos 23 y 4. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Piensen en la vida de Cristo por un momento. Los líderes de Israel lo llamaron, ¿qué? Engañador. Un príncipe de Satanás. Un blasfemador. Y lo insultaron así públicamente, enfrente de sus discípulos, enfrente de la multitud. Pero Jesús nunca los maldició. Y durante su juicio y muerte, permaneció en silencio. Habló un poco con Pilato, y con las pocas palabras que Jesús usó con Pilato, dice que Pilato maravillaba. Imagínense. También en la cruz, Jesús habló con quién. Él habló palabras de consuelo con el ladrón. Y en la cruz oró por sus acusadores. Eso es lo que vemos. No vemos a Jesús en la cruz demandando justicia, demandando sus derechos. Cada cosa alrededor de su juicio y muerte es una injusticia. Y lo que vemos, un líder maravillando. Un ladrón entrando al cielo el mismo día con él, recibiendo consuelo. Y los acusadores recibiendo una oración. Eso es lo que vemos. ¿Cómo pudo hacer eso? Dice, porque él encomendó su causa a Dios Padre, quien juzga justamente. Eso es decir, él confió su vida, sus intereses, su caso entero a Dios Padre. En la forma que está escrita significa una acción continua. Mientras la gente continuó hiriendo a Jesús emocional, mental y físicamente, él continuó entregando su caso al Padre. Él confió en su Padre, le daría justicia y no tomó las cosas en sus propias manos. En Getsemaní, cuando todo empezó, él tenía disponibles legiones de ángeles. Eso es su poder. Pero él permaneció en silencio. Eso es nuestro ejemplo. Y esto es la expectativa para cada creyente. Salmos 37, versículos 5 y 6. Salmos 37, versículos 5 y 6 dicen: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá
tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Debemos confiar nuestras vidas al cuidado poderoso de Dios. En versículo 24 nos da el último ejemplo del sufrimiento que Jesús sufrió injustamente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo es poderoso. Es poderoso. Está diciendo, Jesucristo nos limpió de nuestros pecados, de ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz. Él murió en mi lugar y en su lugar. Él fue tratado como un pecador para que nosotros no recibiéramos el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. La palabra de Dios dice que hemos muertos al pecado. Y eso es decir, cuando ponemos nuestra fe y confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos libres de la penalidad y el poder del pecado, con el propósito de que vivamos para Él reflejando su imagen. Eso es lo que significa. Y un día cuando entramos al cielo, estamos libres de la presencia del pecado. Pero en este tiempo, de la penalidad y el poder. También dice en versículo 24 que por su herida fuimos sanados. La palabra herida habla del estado del cuerpo de Cristo después de todo lo que sufrió. Y es lo que vemos en Isaías 52, versículo 14. Isaías 52, 14. Dice, así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Cristo fue lastimado y su cara fue golpeada hasta no ser reconocido como hombre. Ahí piensen en eso por un momento. Para ver la cara de nuestro Señor, alguien diría, ¿qué es eso? Es una cara. No, es imposible. Vea. Su cuerpo golpeado y azotado de una manera que fue rasgado y abierto. Así de severo que fue la penalidad de nuestros pecados. Necesitamos entender, nuestros pecados cuestan. Eso es la imagen. El cuerpo de Cristo, vemos cómo Dios ve los pecados. Y la forma literaria en que este pasaje está escrito es que Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo por cada uno de nosotros, como si hubiéramos sido la única persona en todo el universo. Piensen en eso. Eso es decir, si yo solo, el único pecador en todo el universo, Cristo es dispuesto a morir esta muerte igual solo por mí. Y es lo mismo para ustedes. Qué fuerte
es esta imagen. Al contemplar su amor por cada uno de nosotros, ¿cómo no va a aumentar nuestro amor por Él? ¿Cómo es posible? Su sangre y amor trajo sanidad a nuestras vidas. Sanó nuestras almas. Y muchas veces cuando pensamos en el pecado, pensamos que somos limpios. Pero eso es la realidad. Somos sanos. El pecado es como una enfermedad, un cáncer. Y Cristo removió el cáncer de nuestras vidas por su amor. Finalmente, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes de venir a Jesús, éramos ovejas perdidas. Pero ahora tenemos salvación. Y ahí en la salvación es increíble y es más que suficiente, ¿verdad? Pero lo que esto está diciendo, tenemos la salvación y los ojos de nuestro amoroso Señor y Salvador están sobre nosotros siempre. Siempre. Él está mirándonos tiernamente, guiándonos, ayudándonos y guardándonos. Eso es lo que tenemos en nuestro Señor y Salvador. Pero nuestra responsabilidad es mirar a nuestro amoroso pastor, escuchando su voz y seguirlo a donde Él está guiando. Amén. Quiero tomar un tiempo ahora simplemente para adorar nuestro Señor por todo